點解你哋啲女仔冇尾嘅？ Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí estamos de nuevo en mi casa, mi dulce hogar, en el estudio en el que paso más tiempo que en cualquier otro lugar. Y como este canal quiero utilizarlo un poco para hablar sobre mis puntos de vista, sobre cómo veo la vida y también sobre mis experiencias, pues en este vídeo os voy a regalar una historia de mi pasado que os va a parecer, creo yo, alucinante, porque desde luego yo cuando lo viví me pareció increíble. El tema es que hace unos años yo vivía en una ciudad llamada Hong Kong, que a vosotros os sonará quizás de las películas, no sé si alguno ha estado o vive en ella. Bueno, Hong Kong, más que una ciudad, es una especie de territorio que entre comillas pertenece a China, pero como tiene una historia particular, historia que liga a Hong Kong con el Reino Unido, pues tiene una política propia, tiene una moneda propia, tiene unas leyes propias, digamos que pertenece a China, pero tiene una regulación propia. Es como si fuese un país dentro de China, no sé si me explico. O sea, incluso hay una frontera. O sea, para ir a China tienes que pasar una frontera, y si vas de China a Hong Kong tienes que pasar otra vez la frontera. El tema es que por avatares de la vida, en 2017 yo viví en Hong Kong. Bueno, realmente fui en 2016, pero fui a finales de 2016 y pasé casi todo 2017. O sea, digamos que pasé unos 9 meses viviendo en Asia, y en futuros vídeos, si me veo motivado, si me veo que me sale el gusanillo, os contaré un poco la loquísima historia que me llevó a Hong Kong, por qué llegué allí, qué pasó allí, por qué volví, etcétera, etcétera, y sobre todo cómo fue mi relación con los hongkoneses, con el idioma y con la cultura tan distinta. Bueno, el tema es que, para haceros un adelanto, yo tenía una especie de medio novia china, que la conocí en España, y cuando ella volvió a China, ella vivía en China continental, no en Hong Kong, pero vivía en una ciudad que está muy cerca de Hong Kong. De hecho, se habla el mismo idioma, que es el cantonés, se comparte cultura más o menos, o sea, es como si Hong Kong fuese parte también de esa ciudad. Esa ciudad en concreto es Guangzhou, que se escribe Guangzhou, os lo voy a poner aquí, Guangzhou. Y es una de las ciudades más grandes de China. De hecho, hay 4 ciudades que son las 4 megaciudades de China, que están consideradas como clase 1. En China hay ciudades clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Las clase 1 son las enormes, son las que tienen más de 10 millones de habitantes. Una es Shenzhen, en la que estuve, otra es Pekín, la capital, la otra es Shanghai, que la conocéis todos, y la cuarta es Guangzhou. El tema es que en España yo le había prometido visitarla en China, en su ciudad. Y a pesar de que en Hong Kong nos vimos, me faltaba cumplir la promesa de verla en su tierra. Entonces, por avatares del destino, que ya hablaré de ello más en profundidad, cada X meses tuve que salir de Hong Kong, irme a otro país o a otra zona y luego volver. Entonces, la primera vez que salí fui a Macao, que es una ciudad que me dejó alucinado. O sea, Macao es una ciudad que tengo una historia muy curiosa que la contaré cuando hable de China, porque es una ciudad que tiene un aire mediterráneo que me maravilló. 3 meses después tuve que irme a otro sitio. Tenía 2 opciones, o Taiwán o China continental. Y para ir a Taiwán tenía que coger un avión, para ir a China continental podía ir en autobús. Entonces, ¿qué decidí? Ir a China. Además, por supuesto, estaba la promesa que yo le había hecho a esta chica, y esta chica vivía en China, entonces mataba 2 pájaros de un tiro. Tenía que cruzar una frontera. Taiwán se salía un poco de mi presupuesto porque había que coger un avión, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, mato 2 pájaros de un tiro. Me voy a China, consigo hacer el changui que quería hacer, que ya lo explicaré con detalle cuando hable de mi experiencia en China, y de paso también visito a mi amiga. O sea, el plan perfecto. ¿Qué es lo que ocurrió? Hello, darkness. Bueno, esto también lo explicaré en profundidad cuando hable de China y mi experiencia en China. Pero básicamente que me enfadé con ella, o ella se enfadó conmigo, tuvimos un mal rollo ahí, que os prometo que lo explicaré, pero bueno, vamos a dejarlo en que hubo un mal rollo. Hubo un mal rollo que, digamos que lo que pasó también fue como la guinda del pastel, porque ya notaba por su parte que su forma de hablar, de comportarse conmigo, de responderme cuando le preguntaba había cambiado bastante radicalmente, y fue como que pasó algo que fue como la guinda del pastel. Y esta chica, curiosamente, me había ayudado a hacer la visa para entrar en China continental. Entrar en Hong Kong, por lo menos cuando yo llegué, era muy fácil. Con el pasaporte español entrabas y estabas 3 meses. Pero entrar en China es muy complicado.
porque tienes que hacer un visado y si eres de turista, pues de turista, si eres estudiante de estudiante, está el turista, estudiante, trabajador y negocios. Entonces yo hice el visado de turista, pero el visado de turista es complicado también. Tú tienes que poner dónde vas, dónde te vas a alojar, casi con quién te vas a ver, prácticamente. Aunque bueno, sé que hay países tipo Brasil que lo ponen un poco más complicado, que tienes que poner básicamente pues el dinero que te vas a gastar y demás y más y más. Y bueno, al fin y al cabo, pues sabiendo en contraste a otros sitios, pues lo que pasó en China casi que lo considero light. Entonces, bueno, una tarde estuve con ella al teléfono, esta chica llamó al chico del hostal al que iba yo, estuvieron hablando en chino 1 hora, 2 horas, al final se pudo hacer todo el papeleo, pude conseguir la visa. Y cuando estaba a punto de cruzar la frontera entre Hong Kong y China, esta chica y yo de repente nos peleamos. ¿Qué? ¿Qué? Dije algo, ¿vale? Dije algo que a ella le sentó fatal, le sentó muy mal. Y a partir de entonces decidió hacerme el vacío. No me volvió a decir nada. Y yo me quedé como... Vamos a ver, voy a ir a China continental. Es un viaje que llevo desde que la conocí preparándolo, pensándolo. O sea, no preparándolo realmente. Ya lo explicaré en detalle cuando hable de mi experiencia en China. Pero básicamente todo lo que pasó fue casi fruto del azar. Fue como que, no sé, fue como que de repente se alinearon los astros, ¿sabes? Para irme yo allí a Hong Kong y luego a China y luego... Yo muchas veces pensaba, ¿qué hago yo aquí? Pero bueno, pasó y es curioso, ¿no? Porque en la vida pasan unas cosas a veces que digo, es que esta vida tiene que ser una simulación. Bueno, total, cuando estoy a punto de cruzar la frontera, ya llevaba 6 meses en Hong Kong, 6 meses. Pues en ese momento esta chica se enfada conmigo y deja de hablarme. Y yo digo, después de tantos meses, después de casi 1 año que la conozco, ¿no? Más de 1 año que la conocía. Después de tanto tiempo, y después de pensar durante tanto tiempo, jolín, la voy a ver en su país, la voy a ver en su tierra, voy a cruzar la frontera, la voy a ver en China. Después de todo, la vida me dice, no te va a hacer caso. Y yo me quedo como, jolín. Además, si cruzas la frontera, en la frontera entre Hong Kong y China hay una ciudad mega enorme, que es Shenzhen, de la que he hablado, una ciudad que es una de las, yo diría que es la ciudad más potente de China, mucho más que Pekín, y mucho más que Shanghai. Creo que Shenzhen es la ciudad más potente y con más industria, quizá la más grande, y está en la misma frontera, ¿vale? Entonces, pudiendo quedarme en Shenzhen, porque lo que quería era cruzar la frontera y volver, pudiéndome quedarme en Shenzhen y no complicarme la vida, y no gastar más dinero de la cuenta, y no irme a China continental para adentro, allí, venga, vamos a la aventura. Pues pudiendo quedarme en Shenzhen, como digo, pues me fui hasta Guangzhou, que está a 130 kilómetros, si no recuerdo mal, de la frontera. Me metí en un tren, que ya hablaré cuando hable. No os perdáis mi vídeo hablando de China, porque voy a hablar en detalle de lo que pasó en el tren, de cómo llegué, de qué pasó cuando llegué. De todo esto ahora lo voy a omitir, pero cuando hable de mi experiencia en China, por favor, no os lo perdáis porque vais a alucinar. Bueno, a todo esto, yo llego a Guangzhou por la tarde-noche. Sería junio de 2017, si no recuerdo mal, junio de 2017. Junio, casi julio. Serían las 7, 8 de la tarde cuando llegué. Que por cierto, breve nota, si vais a China, sobre todo la zona del sur, hace un calor tremendo. Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, calorazo, o sea, calorazo. No lleváis abrigo. De hecho, yo llevé abrigo 2 o 3 días en el año. O sea, 2 o 3 días en todo el año. Mucho menos que en España. Bueno, el tema. Llego como a las 7, 8 de la tarde, está anocheciendo. Aún hay luz, pero cuando estoy entrando en el hotel ya está entre ese momento en el que atardece y anochece. Y entre que subo, dejo las cosas, que por cierto el hotel no tenía escaleras, solo se podía acceder a las habitaciones por ascensor, que digo, el día que hay un incendio aquí, la gente se va a tirar por la ventana. Tampoco era muy alto, era un sitio céntrico, pero tampoco era, Guangzhou, al contrario que Hong Kong e incluso Shenzhen, es una ciudad como muy extendida hacia los lados, pero con muy pocos rascacielos. O sea, todos los edificios son bastante bajitos. Entro en la habitación, dejo las cosas,
Que por cierto, pongo la tele y sabéis que vi un capítulo de Dragon Ball Z. O sea, nada más poner la televisión, nada más el primer canal que me sale un capítulo de Dragon Ball Z. De hecho, me sale, y lo recordaré siempre, el capítulo en el que Bubú absorbe a Vegeto y en el interior del Bubú se separan y sale Goku por un lado y Vegeta por otro lado y van corriendo por su cuerpo y van separando los capullos que tienen ahí a Trunks y a Goten y a Piccolo y demás. Fue ese capítulo, me acordaré siempre. Lo vi ahí en cantonés, doblado en cantonés, y yo sentado ahí sin entender nada, pero diciendo que guay, estoy en China, estoy viendo Dragon Ball. Que además Dragon Ball, como dije en el vídeo de la review de Dragon Ball, la princesa durmiente en el castillo del mal, que lo voy a poner por aquí arriba, pues tiene una inspiración realmente china. Y fue como, wow, estoy aquí en China y estoy viendo Dragon Ball, que es lo que realmente fue inspirado por la cultura china para ser parte de la cultura popular y ser una saga bestial. Y bueno, digamos que estaba un poco decepcionado por lo que había pasado con mi amiga, pero bueno, viendo ahí Dragon Ball pues se me pasó un poco.